Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú eres, Señor, obrando en el nombre de Jesús. Mis hermanos, sentémonos. Vamos a sentarnos en el nombre de Jesús. Venimos a recibir la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido a Jesucristo como único Señor y Salvador? De los que nos están visitando, ¿han recibido a Jesucristo como único Señor y Salvador? Amén. 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 En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, todo espíritu de mentira, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera, Padre. Atamos en el nombre de Jesús toda mentira. Sabemos que Padre de mentira no viene. Tú eres el espíritu de verdad. Y el espíritu de verdad da libertad, y el espíritu de verdad es el que obra en nuestras vidas. Porque uno mayor, recuerden hermanos, uno mayor está entre vosotros. Uno mayor está entre vosotros. Hay que tener amor por las almas que son cautivas, las almas que están libertadas, en el nombre de Jesús. Pero para eso ha venido a Jesucristo, para eso ha venido el Espíritu Santo, para eso ha venido, para deshacer toda obra, en el nombre de Jesús. Si hoy le damos libertad al Espíritu Santo que haga algo sobrenatural, lo va a hacer. ¿Cuántos creen que es posible que el Espíritu Santo Señor Jesucristo? Amén. Y cuando de los que estamos aquí estábamos iguales. Amén. Entonces reflejémonos en ese espejo. Amén. Amémonos, porque un día estuvimos así. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo, mis hermanos? Gloria sea su nombre. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la persona, la tercera persona de la Trinidad. Amén. El Espíritu Santo es una persona que tiene sentimientos, que tiene pensamientos como tú y como yo, que tiene emociones y que tiene voluntad. Amén. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos es dado. Amén. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es una persona, nosotros no nos debemos de conformar con solamente recibirlo, solamente. Amén. ¿Qué hace en la vida del creyente el Espíritu Santo? Convencer de pecado de la vida en los creyentes y viven los creyentes. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Convicción de pecado, Karen. El Espíritu Santo convence de pecado. El Espíritu Santo hace que tu vida cambie. El Espíritu Santo te renueva. El Espíritu Santo cambia tu mente. El Espíritu Santo puede transformar tu vida. El Espíritu Santo es lo más maravilloso que nosotros como hijos de Dios podemos tener. Y hoy hemos declarado que tú eres una hija de Dios, apartada en el nombre de Jesús. Que va a haber libertad, que vamos a ver en el nombre de Jesús. Porque sabemos que nosotros predicamos a un Dios vivo. Porque hermanos, todo lo que estamos haciendo aquí no es una locura. Tal vez para los del mundo vaya a ser una locura, pero para nosotros no. Para nosotros no, porque nosotros creemos y confiamos a quien tenemos. Amén. Tenemos en nuestro corazón, se llama Espíritu. Amén, amén. Amén. Dale un fuerte aplauso. Y no más, hermanos, como ya creyentes, nos vamos a conformar con tener al Espíritu Santo. Que yo dijera, mi hermana Cris tiene el Espíritu Santo, mi hermana Lupita tiene el Espíritu Santo, mi hermana Rosita tiene el Espíritu Santo. Todos tenemos al Espíritu Santo una vez que nosotros ya aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Él viene hacia nosotros y hace morada en nosotros. Pero no nos tenemos que conformar con solamente tenerlo, sino buscar la llenura del Espíritu Santo. Y más adelante les voy a decir por qué la llenura del Espíritu Santo es tan importante buscarlo para nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos buscar esa llenura del Espíritu Santo, mis hermanos? Pero primero me gustaría que me acompañaran en Joel 2, 28, 29. Amén. Joel. Amén, amén, gloria a Dios. Alguien que lo tenga por ahí, que me lo pueda leer. El que sea más rápido. Amén. Joel 2, 28, 29. Amén, aleluya.
Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Aquí en Joel se dice, ¿verdad?, que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu. Joel estaba profetizando, a Joel le llamaban el profeta del Pentecostés. Amén. Y él ya estaba anunciando, ¿verdad?, lo que iba a suceder. Por esta profecía donde el Señor había castigado al pueblo de Israel por una rebeldía y mandó langostas, ¿verdad?, que comieran todo el fruto y que no hubiera lluvia. Pero Dios prometió dos cosas. Dios prometió dos cosas para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel lo que tuvo que hacer es arrepentirse, ayunar y pedirle a Dios con todo su corazón. El pueblo se arrepintió. Y por esto, por este arrepentimiento que ellos tuvieron genuinamente, cuando nosotros venimos a Cristo y nos arrepentimos verdaderamente, el Señor tiene misericordia de nosotros y el Señor cambia ese juicio que nosotros teníamos, cambia ese juicio de muerte para ese juicio, para ser de bendición para nosotros. Amén. Y esa bendición que el Señor les prometió al pueblo de Israel, no nomás es que iba a mandar lluvia, aparte de mandar lluvia, le dio la promesa del Espíritu Santo. Amén. Y qué hermoso y qué precioso es que nosotros como creyentes tenemos esa promesa. Y si tú ahora no has reclamado esa promesa del Espíritu Santo, porque nuestro Padre nos los dio, hay que pedirle a nuestro Padre el Espíritu Santo. Amén. La llenura del Espíritu Santo. Y aquí dice que sobre toda carne, amén. Sobre todo creyente que ha aceptado a Jesucristo es llenado del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que a niños, a jóvenes, a ancianos, y en aquel tiempo decía a siervos, esclavos, ¿verdad? Para Dios no hay acepción de personas, hermanos. Para Dios no hay acepción de personas. Para Dios es lo que puede hacer en la vida del creyente. Si tú crees y quieres recibir esa llenura del Espíritu Santo, esa promesa que ya viene del cielo, que se fue dada, ¿verdad?, al pueblo de Israel en ese pasaje de Joel. Igual me pueden leer Lucas 3, 15, 16. Amén. El que lo tenga por ahí. Lucas capítulo 3, versículo 15 y 16. 3, 15, 16. Ajá, Lucas 3, 15, 16. Amén. Amén. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Amén. Respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sigue la promesa de Dios, ¿verdad? Aquí se nos habla en Lucas capítulo 3, versículo 15 y 16, se nos habla de que vendría, ¿verdad? Que Juan el Bautista iba y predicaba y bautizaba, ¿verdad? Pero dice, mismo Juan dice: yo no soy digno de desatar el calzado. Dice, vendrá uno más poderoso, ¿verdad? Y él los bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Amén. Y así como cristianos, cuando hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo, pero somos nacidos de nuevo, somos bautizados en el agua, pero también es necesario que nosotros seamos bautizados en el Espíritu. Amén. Seamos bautizados en el Espíritu. Es muy importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, seamos bautizados en el Espíritu Santo, mis hermanos. Seamos llenos de ese poder. Porque un día te vas a encontrar con situaciones en las cuales Dios te va a probar, en los cuales vas a ver el Espíritu Santo obrando. Amén. Y por eso es importante que nosotros como cristianos y como hijos de Dios tengamos esa llenura del Espíritu Santo. ¿Me puede leer Hechos 1, capítulo del 1 al 5? Hechos
1, del 1 al 5. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Alabe, hermano, alabe, 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 alabe. Siguen buscando el nombre de Hechos Jesucristo. 1, capítulo del 1 al 5. Y el que lo tenga, me lo lee. En el nombre En de el primer Jesús. tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas Que Jesús que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? La palabra nos dice que serían bautizados en el Espíritu Santo, ¿no? En el capítulo que acabamos de leer, en Hechos, ahí se nos dice lo que estaba pasando en el pueblo y qué instrucciones dejaba nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para la iglesia, para los que estaban en ese lugar. Él dejaba la instrucción de que recibirían al Espíritu Santo, amén, que recibirían. Pero fíjense que en esa época los hermanos, vamos a poner los hermanos, no sabían cómo iba a ser ese Espíritu Santo. Ellos pensaban que iba a ser una persona como Jesucristo, ¿verdad? Porque a Jesucristo lo vieron en carne, lo vieron haciendo milagros, haciendo prodigios, y dijo Jesucristo pues que no los dejaría solo y que enviaría el Consolador de este mundo. Pero ellos no sabían cómo iba a ser el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ahora nosotros en este tiempo sí sabemos cómo es el Espíritu Santo. Sí sabemos cómo se mueve el Espíritu Santo. Sí sabemos lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida? El Espíritu Santo nos convence de pecado, pero no nomás de pecado, nos cambia, nos liberta, nos va limpiando, nos va caminando, nos va guiando, nos va fortaleciendo en la vida espiritual. ¿Sabes cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Con la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a caminar en Cristo y nos empezamos a meter en las Escrituras, en la palabra de Dios, es ahí cuando nosotros empezamos a reflejar el Espíritu Santo, ¿verdad? Es cuando nos empezamos a llenar del Espíritu y el espíritu del humano empieza a sumergirse, a quedar abajo, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios es el que va creciendo cada día, y por eso es tan importante que nosotros como hijos de Dios permanezcamos así, siguiendo, ¿verdad?, estas ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo le daba a sus discípulos. Amén. Y si lo pueden leer, Hechos 2, capítulo del 1 al 4. Hechos 2, capítulo del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio y soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que les daba que se hablase. Amén. Ahí recuerden que en Joel era una promesa, pero aquí en Hechos ya es un cumplimiento. En Lucas también se habla, y en Hechos ya es una donde está ya activo el Espíritu Santo. Amén. Y la promesa se vuelve cumplimiento. Amén. En ese tiempo, como yo les digo, estaban todos unánime, todos estaban reunidos como aquí, como en este lugar, ¿verdad? Que estamos unidos, que estamos
buscando la presencia de Dios, y dice que se apareció fuego, viento, ¿verdad?, que repartió, y que en el lugar donde estaban pues fuera algo maravilloso y sorprendente, ¿verdad?, en lo cual ellos habían recibido al Espíritu Santo, porque no conocían a Jesús y sus milagros, pero faltaba ese poder, ¿verdad? Igual como nosotros como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos ese poder que viene de lo alto, ese poder que se llama Espíritu Santo, pero como yo les digo, hermanos, ser la llenura del Espíritu Santo, porque aquí a la iglesia, en ese tiempo, cuando fueron investidos del poder de lo alto, la iglesia no se quedó sentada, la iglesia no se quedó de decir, ya recibí el Espíritu Santo. No, la iglesia lo que pasó, empezó a trabajar, el Espíritu Santo empezó a trabajar, empezó a predicar el Evangelio, empezó a moverse, miraba cómo Jesús sanaba, libertaba, y eso mismo es lo que hace que el Espíritu Santo tenga el poder. No somos nosotros somos personas, pero el Espíritu Santo es algo sobrenatural en nuestra vida que nosotros no podemos entender. Es una persona, como les digo, pero te da el poder, ¿verdad? ¿Para que tú puedas tener la llenura del Espíritu Santo y tú puedas orar por un enfermo y el enfermo sea sanado. No porque somos nosotros, sino porque es el Espíritu Santo, el mismo Dios obrando en la vida de las personas, obrando en nosotros. Simplemente nosotros somos un vaso que Dios va a usar, pero cuando nosotros nos sometamos, cuando nosotros le pidamos dirección al Espíritu Santo, cuando nosotros dejemos que el Espíritu Santo empiece a gobernarnos a nosotros, no nosotros querer gobernar al Espíritu Santo. Cuando tú te llenes de la palabra de Dios, cuando tú ores, cuando tú empieces a buscar más la presencia de Dios, vas a sentir algo maravilloso. Y es cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, los pensamientos de nosotros constantemente van al pecado. Pero si tú dejas que el Espíritu Santo direccione tu vida, Él cambia tus pensamientos, Él cambia tus deseos, porque nosotros por nuestra propia voluntad o por nuestra propia carne nosotros no podemos. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que Él tome el control de nuestra vida. Amén. Yo no sé, pero a las personas que manejan, cuando empiezan a manejar se les hace difícil, ¿verdad? Pierden a veces hasta el control. Pero llega un momento que ya ellos ya aprendieron. Ahorita ya hay carros automáticos, ¿no? Que ya los prendes y ya ellos solo caminan. Esto es como el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo te va enseñando, el Espíritu Santo te va redarguyendo de pecado. Mi hermano, si tú no dejas que el Espíritu Santo, si tú no le das libertad al Espíritu Santo para que haga algo en tu vida, no lo va a hacer. Nosotros debemos de darle la libertad, decirle, Espíritu Santo, esta es mi vida y toma control de mis pensamientos, de mis deseos, de todo, porque yo no puedo, pero Él sí puede hacer las cosas. Amén, amén. Si nosotros le damos la libertad al Espíritu Santo, Él puede hacer grandes cosas y maravillas en nosotros, hermanos. Él puede transformarnos y cambiarnos y libertarnos y hacer esos milagros. Tal vez ya no vamos a decir, es que yo quiero ser llena del Espíritu Santo para sanar a aquellos enfermos, o para libertar al cautivo, o para ir a predicar hasta el otro lado del mundo, ¿verdad? No, el Espíritu Santo te es dado, la llenura del Espíritu Santo te es dada para que el mismo Espíritu convenzca a la persona que tú le estás hablando, y el Espíritu Santo te dé palabra de sabiduría, de conocimiento, para que tú puedas hablarle a esa persona, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo, solamente Él es el que hace la obra, y el único que se lleva todo mérito es el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Espíritu Santo? Que hace todo. Ahí mismo en Hechos 2, capítulo 16, 18, se me pueden leer qué es lo que dicen. Hechos, capítulo 2, versículos 16 y 18. Mas esto lo he dicho por el profeta Joel.
derramaré mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Nuestros jóvenes verán visiones, y nuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Amén. Amén. Ahí sigue el cumplimiento, ¿verdad? En la escritura de Joel, y es lo mismo. Él lo reparte a todo aquel creyente, ¿verdad? Que lo recibe al Espíritu Santo. Y también ahí mismo, Hechos 2, pero 32 y 39. Si me puede leer del 32 al 39. Amén. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén, gloria a Dios. Y nos sigue hablando la escritura, y si vemos más pasajes, en más pasajes vamos a encontrar, ¿verdad? Esto del Espíritu Santo, hermanos, hasta que nosotros le demos la importancia, hasta que nosotros le demos un lugar en nuestra vida al Espíritu Santo. Recuerden, el Espíritu Santo es Dios mismo en nuestras vidas, es Dios hablando a nosotros, es Dios transformando, es Dios cambiando. El Espíritu Santo está presente en este lugar. El Espíritu Santo está presente en tu hogar, el Espíritu Santo está presente en tu trabajo, el Espíritu Santo está presente donde quiera que tú vayas, el Espíritu Santo vive dentro de ti, el Espíritu Santo es el que hace la obra en ti. Muchas veces se nos olvida, ¿verdad?, que el Espíritu Santo está con nosotros, y a veces se nos pasa y hacemos cosas, ¿verdad?, pero es ahí donde yo te digo que si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo te va a redarguir de pecado rápido, instantáneamente. No te va a dejar que haya eso en tu vida, ¿verdad? Porque lo que Él quiere en nuestra vida es santificarnos para la venida de Jesucristo, para la segunda venida de Jesucristo. Pero es importante que nosotros, como hijos de Dios, porque también el Espíritu Santo da testimonio a Dios que nosotros somos hijos de Él. Amén. Amén, aleluya. Entonces, el buscar el Espíritu Santo, el buscar la llenura del Espíritu Santo, no es porque sea para beneficio de nosotros, hermanos, es beneficio para otra persona. Tú no sabes si Dios te vaya a usar para liberar a alguna persona. A lo mejor tú digas ahorita en este momento: y tengo miedo. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, todo temor se va en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te va a dar el poder, te va a dar la autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Para que tú puedas hacer las obras. Dice nuestro Señor Jesucristo que haremos obras más grandes que las que Él hizo. Amén, amén. No nos queremos poner en la misma posición de nuestro Señor Jesucristo, pero Jesucristo sabía que dejaba el Consolador de este mundo, sabía que dejaba el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero si tú no lo agarras, pero si tú no te proporcionas esa palabra, de esa promesa que el Padre te da, déjame decirte que tal vez nunca más puedas volver a llegar a tener eso, porque eso tú lo tienes, mi hermana. Usted lo tiene, nosotros lo tenemos. Solamente hay que buscar más, hay que llenarnos más de su palabra, hay que buscarle, hay que buscar su presencia, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé hambre de Él, que nos llene más hasta los huesos, los tuétanos, todo que se apodere de nosotros, para cuando nosotros tengamos una situación, hermanos, en
los cuales tú no vas a poderle hablar al pastor, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. ¿A quién crees que Dios va a usar? ¿A quién crees que Dios está preparando? ¿A quién crees que Dios está capacitando? ¿A quién crees que el Espíritu Santo está hablando hoy este día? ¿A quién crees que el Espíritu Santo quiere capacitar? ¿A quién crees que el Espíritu Santo quiere que haga la obra que tiene que hacer de sanar, de libertar a los enfermos, a los cautivos? Y que aunque diga usted que yo no puedo, pero es que deben entender que no es usted, sino es el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabes cuándo lo vas a hacer? Cuando me dejes, dice el Espíritu Santo, a obrar. Cuando me dejes que yo obre en tu vida, que no ponga barreras, que no digas no puedo, que no me limites, porque yo puedo hacer cosas grandes contigo, dice el Señor. Pero en sí mismo, mis hermanos, debamos de dejarnos guiar por Él. Amén, así es. El Espíritu Santo en nuestra vida es algo maravilloso y es algo hermoso y poderoso. Pero ¿sabes cuándo? Cuando tú verdaderamente digas, Espíritu Santo, necesito que tú gobiernes mi mente, mi corazón, mi alma, mis deseos, todo lo que hay en mí. Amén, mis hermanos. Y nos vamos a poner de pie. Aleluya, gloria a Dios. Nos vamos a poner de pie y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él venga, nos llene y nos dé esa capacidad en la cual nosotros podamos seguir buscándole, ¿verdad? Podamos seguir haciendo lo que Él nos envió. Él nos envió a predicar su palabra, a dar libertad a aquellos que están oprimidos, a sanar. Somos enviados para esos hermanos, somos la iglesia de Cristo. Amén.